Muy buenas noches, querida comunidad, qué gusto recibirlos en un video más de este canal Aterrados en la Noche. Ya estamos en el tercer video de esta serie de Story Time, no sé cuántos vayan a ser, pero falta todavía contar algunas vivencias más. Yo te agradezco que me estés acompañando en este nuevo proyecto, y si no estás suscrito y si vienes del canal aquí mérito, obsesionado con el terror, te agradecería mucho que abajito está el botón de suscribirte, dale click, y si estás de buen humor, regálame un comentario y tu respectivo like. Y si eres nuevo, por favor, dale una visitada a mi canal Obsesionado con el Terror, en donde entrevisto a varias personas de todas partes del mundo con relatos fascinantes que yo sé que te van a gustar. Pero antes de empezar con el video del día de hoy, yo quiero agradecer muchísimo todos sus comentarios de empatía, de agrado, de aprecio, de cariño. Muchas gracias por todos y cada uno de ellos. Pero quiero rescatar dos que me hicieron clic, dos comentarios. Digo, además de todos los comentarios en donde ustedes mencionan, algunos de ustedes mencionan situaciones similares a la mía o peores incluso. Quiero rescatar dos comentarios que me hicieron pensar de cómo era posible tal cosa. Pero bueno, el primero, querida amiga, voy a tomar este fragmento, mi amiga Celes, que te agradezco mucho que hayas visto el video. Ella menciona que cuando era pequeña y se portaba mal, yo creo que hacía una vagancia o algo, mataban una cucaracha, la ponían debajo de una silla, y a ella la sentaban encima de la silla, y pues a ella le daban pavor las cucarachas, y hasta que no se cansaba de llorar y se quedaba dormida, hasta ese momento terminaba su castigo. Por ahí uno de los comentarios que le contestan, hay uno de mi estimada amiga Veroca, que querida amiga, te mando un abrazo. Ella dice que qué mal que estuvo por parte de sus padres, porque eso es precisamente maltrato psicológico. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con ella. Lamento haber leído mucho eso, amiga. Espero que pues haya sido solo un mal momento y que no haya sido tantas veces, ya ves, por traviesa. Bueno, pues ahora vamos con el comentario, el otro comentario que yo quiero retomar, que es de mi querida amiga León Santoyema. Ella es de Italia. Un abrazo hasta allá, amiga, si estás viendo este video, gracias por esto que me escribes. Dice Armando: has sufrido un espanto. Un trauma es un disparador psicosomático emocional. Por tu edad e hipersensibilidad te ha golpeado las piernas. Créeme, los traumas te inflaman el cerebro y te provocan dolores musculares muy fuertes. Yo creo que ese es el problema en tus piernas. También entonces creo que en tu casa había un ente de bajo astral. Pero en mi humilde opinión son dos cosas separadas, no hay conflicto de interés entre las dos. Yo sí te debo de decir, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, en el lado físico, pues sí, pudo haber sucedido esto también, pero deben de saber también que sí había algo, sí efectivamente había algo ahí, algo que no era de bajo astral, como lo menciona nuestra amiga. No era algo que yo hubiera imaginado. Si yo hubiera visto una sombra, pues bueno, a lo mejor vi mal, ¿no? Pero era de que oía ruidos, era de que sentía las vibraciones, era de lo que vi. Entonces era un conjunto de percepciones sensoriales, ¿sí? Donde ya se involucran más sentidos, no es precisamente que sea visual. Por eso no puedo descartar si efectivamente que fue algo que efectivamente ocurrió en la casa y que se desató precisamente cuando yo vi esta película. ¿Qué haya tenido que ver? No lo sé. A lo mejor me sentí más, como lo mencioné en el video anterior, se abrió mi caja, mi contenedor, y pues me vi más expuesto. Desafortunadamente el problema con lo de mis piernas no fue el único problema por el cual yo tuve que pasar, como ustedes lo verán en este video. Y otra de las cosas que yo quiero compartir contigo es una afición que yo tuve a partir de esto que me ocurre. En mi intento de poder sobrellevar esto, siempre trataba de investigar más, qué había más atrás de una simple película, porque sí hubieron efectos que no tenían por qué pasar. Mi mamá me explicaba que eran actores, que eran personas disfrazadas, pero yo estaba seguro que había algo más. Como tú lo verás en el transcurso de los videos, si acaso en este,
yo te platicaré qué fue lo que yo encontré. Por el momento quiero compartir contigo algunos libros de los que yo me hice el gusto de adquirir y de leer, porque, miren, El bebé de Rosemary, ¿sí? Estos libros yo los fui consiguiendo como un intento de poder mostrarme a mí mismo que estas cosas terroríficas no iban a poder más que yo. Por supuesto que no. Yo los leía y me aterrorizaba, a pesar de que seguían pasando los años, pero yo tenía que mostrar mi punto, tenía que mostrarme a mí mismo que yo podía salir adelante de este trauma. Mira, este libro, ahí, yo siempre fui un niño, no lo alcanzas a ver, pero está en manuscrita. Yo, desde que yo era niño, todos los cuadros, todo lo que me regalaban que fuera posible escribirse, siempre les ponía fechas, las fechas, día, mes, año y nombre. Usualmente en algunas ocasiones yo le ponía qué estaba haciendo o quién me lo regaló, otras no, pero lo que sí nunca podía faltar era la fecha, el día, mes y año. ¿Por qué lo hacía? Porque cada que yo estaba en la casa o tenía algún objeto que yo ya había marcado con día, mes, año, lo abría y lo observaba y podía ver el tiempo que ha pasado de la última vez que lo obtuve a tal fecha. Y eso me ayudaba de aliciente porque decía, bueno, ya logré vivir todos estos meses, todos estos días, todos estos años. Este libro, por ejemplo, es del día viernes 6 de junio de 1997. Dice de Jesús Armando Morales Brizuela. Ahí está, este libro de posesión, ¿sí? Y van a decir ustedes, ¿por qué si querías salir de este trauma, pues por qué te ponías a leer esos libros? Es un coraje, como una manera de decir, ¿por qué me voy a dejar? Por supuesto que no. Y pues así lo hice, pero cuando era niño y me pasó, no fue un buen resultado, como te lo voy a explicar enseguida. Bueno, este libro de posesión lo obtuve el 7 de diciembre de 1996. Vean ustedes cómo están ustedes no lo notan, a lo mejor por los colores del video, pero ya están bien amarillas las hojas, de posesión de Peter James, ¿sí? Luego, este libro está pesado, se llama Baal, el Mesías del Odio. Es una historia muy cruel de un niño que junto con... Bueno, no les voy a hacer spoiler, un spoiler muy largo. Es un niño que tiene, no sé, una entidad precisamente. Y, ¿cómo puedo decir para que no me censure YouTube? Le quita la vida a la mamá, al papá. La mamá era drogadicta, el esposo también. Bueno, un montón de fallecimientos que hay en el transcurso de este libro. Les repito, Baal, el Mesías del Odio, está buenísimo. Este libro lo obtuve el jueves 24 de julio de 1997. Es más, también había veces, miren, no lo alcanzan a notar, pero dice, última vez leído. Es que como me están viendo en mirror, en espejo, por eso no se ve la fecha volteada. Dice martes, noviembre 30 del 2004. Fíjense, desde entonces todavía teniendo este detalle. Última vez leído. Bueno, este libro de Baal, que ya está hasta deshojado. También tengo, no me gustó tanto. Lo compré porque pues, creí que iba a ser interesante, pero igualmente hice la labor de ponerle fecha y hora. Miren, este es de La Zapatería del Terror, ¿sí? Este es del viernes 25 de julio de 1997, ¿sí? Bueno, nos vamos con el otro, El Exorcismo. Este libro nunca lo terminé de leer porque sí me dio miedo. Tiene los nombres de todos todos los demonios, ¿sí? Algunos nombres de brujas, menciona sobre los brujos y las brujas de la Edad Media, viene cómo hacer un ritual rumano. ¿Sabe por qué compré Porque dentro de mi cabeza me pasó que si algún día me llegaba a suceder algo que pues tú ya logras entender de qué voy, si a la niña del video le estaban haciendo un exorcismo, pues yo no podía descartar que pudiera ser que algo me pasara a mí porque por algo se me estaban haciendo presentes todas estas situaciones, esta entidad que vi.
Este libro lo obtuve en octubre, el sábado 23 de 1999, mira, ¿sí? 1999, por ahí sí, si logras ver, ahí en manuscrita vas a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué escribes en manuscrita? Ni se entiende. Lo que pasa es de que cuando yo era niño, bueno, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó si tienen más o menos mi edad, a mí me tocó que la letra que te enseñaban, con la que te enseñaban a escribir, era de script. Actualmente ya se enseña a escribir letra de molde, la script la quitaron desde hace muchos años y yo lo lamento porque es una letra bellísima, yo me enseñé a escribir así y desde entonces yo escribo así, soy ferviente admirador de las personas que escriben a manuscrita. Por ahí escríbeme en los comentarios si tú también escribes en manuscrita. Mira, este libro se llama Pesadilla. No recuerdo este libro de qué es porque ya no tiene ni la portada. Te digo que son libros viejos, ¿sí? Ahí está, Pesadilla. Y este libro es del día miércoles 23 de julio de 1990. Este es uno de los libros viejos. Vamos con el otro. Fíjate que este dice Adolescencia Diabólica. A ver si no me censuran YouTube mi video de YouTube por tanto contenido censurable. Bien, este libro, déjame ver, creo que no tiene ni la fecha. A ver. No tiene la fecha. Pero bueno, Adolescencia aquí diabólica, ¿sí? Por ahí se ve un cuchillillo. Ve hasta las páginas se ven hasta mojadas. Es que estos libros los compré en una librería de esas que vendía libros viejos. Y el principal, el que no podía faltar, que me costó muchísimo, pero muchísimo trabajo conseguirlo. Actualmente ya lo tengo en PDF, pero yo quería el libro principalmente porque no sé, el libro le da un toque. Y yo no sé si tengas el mismo pensamiento que yo, que no hay nada mejor que un libro. Vean, hasta tiene tuve que pegarlo con cinta porque no quería que nada se perdiera. Este precisamente, el de William Peter Blatty, el del Exorcista. Este libro lo conseguí en el año, déjame decirte, dice viernes, junio 6 de 1997. Ahí está. Y ahí viene mi nombre, ahí medio se ve borroso, ¿sí? Viernes, junio 6 de y vean, el 6 de junio, 6, el mero día. Sí, si hubiera sido 1996, pues jaque mate. Pues es eso, amigos, estos libros y otros más que pues no los acompañé aquí con este video, pues han sido parte de las cosas que yo he ido tratando de leer y entender para poder sobrellevar este problema que me acarrió haber visto esta película, todos los traumas, todo el sufrimiento, el dolor, las cosas que fui testigo por causa de esto. Bueno, fue muchas cosas que pues ya se las iré platicando a lo largo de estos Story Times. Te agradezco que hayas estado conmigo estos breves minutos para compartir contigo esta afición que tengo de las revistas de terror. Me gustan mucho. También en aquellos tiempos me gustaba coleccionar una revista de Condorito, las de Condorito, si eres de México a lo mejor sí la recuerdas, y también las de Capulina, una revista pequeñita, sí, como tipo tamaño bolsillo, que se dividía en dos historias, donde salía Capulina y su abuelito. Me encantaban esas historias, mucho, y yo llegué a coleccionar, me faltaban pocas para alcanzar la colección completa, y pues entre cambios de casa y eso, pues me tuve que deshacer de ellas para no cargar tanta cosa, y pues la verdad sí me pesó, pero gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Vamos a empezar con el video del día de hoy. Recuerda, estás en Aterrados en la Noche. Mi nombre es Armando Morales, así que si ya tienes tu bebida refrescante, tu pizza y tus palomitas, ¡empezamos! Muchas de las veces yo podía decir que ya estaba por amanecer, que ya serían 5:30, 6 de la mañana, no solo porque la oscuridad se estaba alejando, sino porque también la fluidez en el tránsito, el caminar de las personas desde la calle, que yo la alcanzaba a escuchar, y eran los momentos propicios
para ya levantarse de la cama, hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Primordialmente en este caso, en el punto en el que me quedé, era, ya estando en la cama junto con mi hermano dormido, yo tenía que quitarme la ropa, y la ropa la tenía que guardar en un cesto en donde pues mi mamá no tuviera acceso, para darse cuenta que mi ropa estaba orinada también, porque recordemos que mi hermano pues tenía este problema de incontinencia. Y otra de las cosas que yo tenía que hacer en ese momento que me levantaba era rápido poner una cobija, un mueble, un juguete, algo para tapar la zona, la parte en donde se había rasgado el espejo, porque si mi mamá se daba cuenta que el espejo estaba roto, definitivamente me iba a echar la culpa a mí, yo ya lo sabía. Entonces pues no le podía decir que el espejo se rompió de la nada, porque no me lo iba a creer. Afortunadamente mis hermanos para ese momento no habían visto que el espejo estaba pues un poco roto, ¿no? Y yo estaba buscando la oportunidad de hacer que alguno de ellos pareciera el culpable. Pero bueno, de momento era lo que se me ocurría, poner algo para tapar esa partecita donde estaba el espejo rasgado, y hasta ahí. Para cuando mi mamá ya disponía que nos sentáramos a desayunar, yo ya estaba preparado, ya estaba bañado, cambiado, mis útiles listos totalmente. Sí te debo de decir que este trance de no haber estado dormido me atraía muchos problemas, y sobre todo el principal problema era el de la fatiga y el cansancio, el adormecimiento. Pero mis padres lo traducían como: se acaba de levantar, todavía tiene sueño, porque mis hermanos también se veían igual. Pero pues ellos al menos dormían toda la noche y yo no lograba dormir. De todas las horas que normalmente un niño duerme, si acaso yo podía dormir entre 3 y 4 horas, y eso en pequeños fragmentos, en pequeños lapsos de tiempo. Desafortunadamente, como yo ya había perdido el reloj por haber hecho este trato absurdo con este niño que me acosa, yo ya iba con el pensamiento ese día de reclamarle y exigirle que me devolviera el reloj, porque evidentemente no funcionó lo que él me había propuesto, lo que él me había dado como una solución. Como te lo mencioné algunas veces, mi papá tenía la oportunidad de llevarnos en la camioneta a la escuela, porque era un tramo largo después de todo, y mi mamá se quedaba en la casa. Ese día normalmente nos sentábamos en la parte de adelante, pero particularmente ese día y posteriormente días que fueron pasando, mi papá me rechazó y me dijo: ve, siéntate atrás. Yo venía cansado, yo estaba cansado, estaba enojado porque por mi reloj, yo quería recuperar mi reloj. Pero bueno, con todo y con sueño, me subí. Sí, siempre después de todo era un pequeño trabajo subir, porque pues yo estaba chico todavía y no era yo muy alto, que digamos, para la edad en la que yo tenía. Subía con trabajos hasta que subía, ya estaba sentado y arrancaba la camioneta. El tramo después de todo era largo, era una buena distancia para llegar de la casa a la escuela, lo que me ayudaba a dormirme un ratito, aunque sea un pequeño rato, un lapso de tiempo. Recuerdo precisamente que ese día que ya salimos, me quito la mochila y me quedo dormido encima, en la parte de atrás de la camioneta. Y fíjate, estaba tan cansado, tan enfadado, tenía tanto sueño, que recuerdo que ese día que me mandó por la parte de atrás, a la parte de atrás de la camioneta, me quité la mochila y me quedé totalmente dormido. Después de todo, como te digo, era un espacio largo, entonces me di la oportunidad de descansar un poco, porque pues, eran muchas horas de escuela. Y bien, a mí lo que me despierta en el momento que llegamos era precisamente que mis hermanos me estaban gritando, ya esperando abajo de la camioneta, de que ya me bajara, porque estaba en la fila de carros esperando a dejar a cada uno de sus hijos. Cuando me despierto, yo quiero que me entiendas en el sentido de que eran tantos días sin dormir, tantas noches sin dormir, estaba muy cansado, apesadumbrado, todo parecía que se me venía encima. Y después de todo yo me sentía bastante atontado. Cuando desperté, agarro la mochila, me la pongo rápido
y es pues, la mochila pesada. Recuerda que yo te mencioné que que me llevaba todos los útiles, porque por esto mismo del atontamiento me pasaba que si un libro no tenía que llevarlo, pues si lo sacaba, pues lo dejaba, pero cuando al día siguiente había que llevarlo, pues ya no lo metía, se me pasaba, era tanto el sueño que no ponía atención. Bueno, pues así pasó. Cargué la mochila pesada, que ya hasta incluso se me rompía de tantos útiles que eran. Cuando yo me voy a la parte de atrás de la camioneta para bajarme, me sujeto de la tapa, pongo mi pie en la fascia o en la parte donde que es escalón para subir, y en el mismo momento que yo ya estaba por bajar, mi papá da un arrancón. Es decir, no avanzó un poco despacio para no estorbar, no se movió de ahí lentamente para que otro carro avanzara, no. Hizo un arrancón. Acto seguido, a mí se me resbala el pie. Cuando se me resbala el pie, mi rodilla alcanza a llegar al escalón. El escalón pues, es de metal, la fascia es de metal. Me doy un golpe en la rodilla que, ay amigos, nada más de acordarme. Pero no nada más eso. Cuando yo me golpeé, al perder piso, perdí la fuerza en las manos. Y cuando perdí la fuerza en las manos, caí en la pura tapa de la camioneta y me golpeó en el cachete. No se me abrió, nada más me quedó enrojecido. No estaba asustado porque la presión de que mi papá no se enojara, la presión de entrar a la escuela, la presión de que venían los carros, pitando todos, toda la gente ya entrando, toda la gente mirándome, que me caí y me golpeé. Me bajé de la camioneta y ya volteó a ver a la parte de atrás. Una señora me vio, se salió de su carro y me dijo, hijo, ¿estás bien? Y ya yo le dije que sí. Mi miedo era que mi papá se enojara o exponer a mi papá. Recuerdo que me alejé de la camioneta y ya estando un poco alejado logré ver el retrovisor, porque si yo estaba cerca no lo podía ver por lo bajito. Volteé a ver a la camioneta y lo único que vi fue la mirada de mi papá reflejada en el retrovisor. Esa mirada de odio. Bueno, seguí, me sobé mi rodilla y la señora nada más se quedó diciéndome, hijo, ¿estás bien otra vez? Ya no contesté nada y me metí a la escuela junto con mis hermanos, toda la gente viéndome. Y bueno, en fin, un día más. Estos toques agresivos, ya yendo en un aspecto más profundo con respecto a mi papá, estos toques agresivos que él tenía para conmigo eran constantes. No necesitaba yo que estuviera enojado o contento, todo el tiempo era conmigo igual. Había ocasiones que se daba que yo tenía que venir o ir a alguna parte con él en su camioneta en la parte de adelante, y cuando no me lanzaba para atrás, yo me procuraba pegarme lo más posible hacia un lado, acurrucado en la puerta del copiloto, con un largo tramo de distancia entre él. Era muy evidente el miedo que yo le tenía, y él se daba cuenta. También cuando estaba en la casa, ¿sabes qué hacía? Yo tenía que levantarme del comedor para ir a la cocina o algo, y no me dejaba. Me decía, ¿a dónde vas? No, pues voy con mi mamá por cualquier cosa. No, siéntate ahí. No me permitía tener, cuando estaba él, no me permitía tener ningún contacto de palabra con mi mamá, ninguno. Hubo una ocasión en que él se metió a la cocina para tomar agua, se para en el marco, porque él me veía venir, me iba a servir, no me acuerdo qué cosa, agua o qué sé yo. Se pone en el marco de la puerta, tapándola casi totalmente, con el afán de no dejarme pasar. Yo te voy a decir una cosa, estaba con esto del ente
los ruidos, el aljibe. Estaba tan cansado y tan adolorido y con tanto sueño que no me importaba, la verdad. Y como te dije en un principio, balancear. En ese momento yo tuve que balancear mis prioridades y él ya no era prioridad. Su sentir para conmigo ya no era una prioridad, no era de importancia. Y yo, no sé, a veces hasta lo hacía enojar a propósito. Se puso en el marco de la puerta y yo encontré el modo, te digo, yo era chaparrito y era pequeño. Me metí por un lado de él y pues se tuvo que comer su coraje. Estoy seguro que así debe de haber sido. Yo creo que me pasó eso que le llaman el síndrome del primer hijo. O también creo que lo he escuchado como el síndrome del hermano mayor o el hijo mayor, en donde los padres tienen como ensayo al primer hijo y todo el cariño, el aprecio, los regalos, el, el festejarle, etcétera, no lo compartes con él porque te estás enseñando apenas a ser padre. Y desafortunadamente pues pasan los años y con los hijos los hijos que siguen después de uno como el mayor, ya con ellos lograste aprender cómo entablar una relación. Y pues mientras tanto tú fuiste el que se quedó sin todo eso. Y precisamente a mí me pasó. Bien, con el golpe, de por sí yo ya tenía molestias en las piernas por las noches. Pues con ese golpe sí me acuerdo que me dolió mucho. Me pegué por la parte interna de mi rodilla. Y fíjate, con el problema del dolor de las piernas, me empezó a pasar algo bastante extraño. Yo ya no me podía hincar. Cuando me hincaba para jugar, debajo de mis rodillas me salieron dos huesos obviamente, pero dos prominencias, ¿sí? Los huesos se me salieron un poco más y no entiendo por qué, pero seguía doliéndome solo en las noches, pero no en el día. Yo me empecé a notar esto cuando una vez fuimos a una primera comunión de una prima, no me acuerdo. Nos hincamos todos y ahí fue cuando me di cuenta que en el área de donde acolchonada donde uno se hinca, ahí sentí el dolor, esos dos huesitos. Y yo, ¿por qué me está doliendo? Me senté y me sentí debajo de las rodillas y sí tenía efectivamente dos como huesitos salidos, uno en cada una de mis piernas. Y claro, efectivamente pasando los años pues yo ya no tengo eso, pero sí recuerdo en aquella época que eso me ocurrió. En el momento que te estoy platicando lo de la caída de la camioneta, ingreso al salón, ingreso sobándome mi pierna y bueno, llego al salón y pues a continuar con un día más. Llega el receso, me fui al baño para revisarme el golpe porque me dolía. Afortunadamente no tenía sangre, nada más tenía el raspón. Inmediatamente que ya logro ver que no era sangre, nada más el dolor, porque sí me dolió mucho. Me dolía mucho también el cachete, lo tenía enrojecido. Me acuerdo que mis compañeros del salón me dijeron que me había pasado y a mí pues lo que me quedaba era decir que me había quedado dormido sobre algún juguete, qué sé yo. Ese receso yo me pongo a buscar a este muchacho. No puedo decir la palabra porque ya ven cómo es YouTube. Me pongo a buscarlo por todas partes, por el arenero, en su salón. Pero él siempre encontraba un punto en donde esconderse. Lo encontré por fin detrás de un árbol donde se juntaban varios niños y él estaba como oculto. Estoy hablándote de que era un día después de que me había quitado el reloj. Entonces yo le digo, ¿puedo hablar tantito contigo? Y estaban los demás niños y pues él no se quitaba de con ellos y pues después de todo los más grandes, porque eran como de quinto o sexto, pues sí provocaban un poco de miedo. En aquellos tiempos los que eran de primaria, de primero, segundo, tercero, pues no se juntaban
o no andaban por las zonas donde estaban los de quinto, sexto o los de cuarto incluso. Era como una especie de cuidar territorios, ¿no? No, nunca lo entendí esa situación, pero bueno, eso se daba incluso en las escuelas. Llego con el muchacho y le digo, ¿puedo hablar contigo? A tiros y tirones pues logro convencerlo y pues bueno, le empiezo a reclamar. Él empieza a decirme que su hermano hizo no sé qué tantas cosas para poder librarme de esta presencia maligna que según eso me atormentaba después de que yo le estaba reclamando que no había funcionado. Y lo único que me dice es que necesitaba más dinero que porque el reloj no ajustaba. Me enojé, el típico coraje que le pudiera dar a un niño de 9, 10 años. Me fui de ese lugar y me resigné a que definitivamente no iba a obtener mi reloj de ningún otro modo. ¿Cuál era el plan? Otro reloj. Recuerdo que cuando ya volvía de la escuela a la casa, ese día yo me ponía a jugar con mis monitos. Y cuando me ponía a jugar, me ponía del lado de donde estaban los sillones. Sin que mi mamá se diera cuenta, metía las manos por las hendiduras de los sillones. ¿Esto por qué? Porque cuando se sentaban mi mamá o mi papá o alguien que nos visitaba, o mis tíos, qué sé yo, algunas veces las monedas se les caían de las bolsas y rodaban por las hendiduras. Se sentaban y pues la hendidura se abría y pues ahí caía la moneda, ¿no? El lugar preciso. Mis hermanos no sabían eso y yo ya lo había descubierto y dije, bueno, este es el momento. Empecé a buscar monedas, pero no tuve suerte, no encontré. Y cuando encontraba monedas pues de muy bajo valor. Y lo que hice fue ir al siguiente nivel. Por detrás de los muebles, ya me ponía a jugar, movía el mueble y hacía las veces de que como que el mueble era una cueva. Mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás moviendo el mueble? Entonces yo le decía, es que quiero hacer que como que es una cueva para mi mono. Ya, no había ningún problema. Me acuesto en el suelo y ves que en los sillones hay como una malla, como si fuera de costal, de arpilla de costal. Metía la mano y aventaba esa arpilla, y la moneda tenía que saltar, ¿sí? que sentirse que estaba saltando la moneda por dentro. Acto seguido, pues iba por un cuchillo, hacía una fisura en la hendidura de esta tela, metía la mano y agarraba la moneda. Cuando tenía suerte, pues era una moneda grande y pues no siempre era así. Pero bueno, esa era una manera de conseguir dinero. Yo iba pues, efectivo a conseguir otro reloj, pero no, hasta donde yo recuerdo, no me fue posible conseguir otro reloj, al menos para esta utilización. Yo la verdad, yo ya no quería acudir con mi mejor amigo, que ya queda entre comillas, que para este momento dirás cómo le puedes llamar mejor amigo, pero en fin, yo creo que eran tonterías de niño. Ya no podía recurrir a él para obtener un reloj porque pues ya sabía que no me lo iba a dar. ¿Con quién más podía recurrir? Con mi papá, pero pues ¿en qué situación? La situación con él era muy pesada. Déjame explicarte a qué grado. Una noche, de esas en las que yo no podía dormir y me ponía a hacer tareas o leer el libro más aburrido, qué sé yo, ese día recuerdo que estaba estudiando las tablas de multiplicar. Recuerdo que ese día la pude recitar bien frente a mi maestro. Y el maestro me felicitó, me puso incluso una palomita. Esa noche ya que estaba esperando a que mi papá llegara para poder recitarle las tablas de multiplicar, recuerdo que ya llega, entra a su camioneta, cena, porque no le gustaba que lo interrumpieran al momento de cenar, y pues yo me esperaba quieto con mi cuaderno, aquí abrazado, con mis piernas cruzadas y tapado, porque acuérdate que no puedo tener las piernas colgando en la cama, y esperando a que ya esté por dormirse. Entonces cuando ya oigo que mis papás ya están en su cuarto, me levanto, salto de la cama
Ya voy con el libro, con mi cuaderno. Atravieso el pasillo y para llegar al pasillo ya sabes que después del pasillo tenía que taparme los ojos para no ver de ambos lados porque era oscuro, ¿no? Y hasta que no llegaba al cuarto de mis padres. Eh, esta noche precisamente que te platico, cuando llego con mi papá, él estaba sentado, mi mamá estaba de aquel lado platicando, algo estaban platicando. Y mi papá estaba sentado dándome la cara, ¿no? Y después de todo, a pesar de que él estaba sentado, mi altura no sobrepasaba la de él. Yo siempre después de todo tenía que levantar la mirada para, para observarlo, para verlo. Entonces ya yo le platico, le presumo mi logro. Recuerdo que abro mi libro y le digo, papá, mira, si pude decir las tablas de multiplicar. Ay, qué tonto quedé como un tonto, la verdad, porque después de todo él me imponía miedo y al momento de que yo le estaba recitando las tablas, me equivoqué como 2 veces y a él lo único que le resta decir, ¿eso me querías presumir? Se agarra sus manos aquí, sobre sus rodillas, así como meditando, diciéndome, ¿eso me querías presumir? Para eso querías, para eso me interrumpiste, para eso querías venir. Nada más me quedé en blanco, volteé a ver a mi mamá con una cara, un dejo de desaprobación, no hacia mí, y no me quedó otra más que pues cerrar mi cuaderno y pues irme. No me dijo nada, no me detuvo, no sucedió nada, no, nada. Pareciera que mi mamá tuvo un dejo de complicidad con lo que hacía mi papá conmigo, pero no, debo decir que no, por cosas que detallaré un poco más adelante, por las cuales ella se ve sujeta a hacer todo esto. Pero sí debo decir que como te habrás dado cuenta, él no funcionó bien, al menos conmigo, como un padre. Y ya, en cama. Vas a decir, ¿qué era lo que pasaba cuando tú lograbas dormir? Digo, porque no todo el tiempo era estar en vela, viendo a ver los ruidos, qué pasaba, qué sucedía en las noches. De repente había lapsos de tiempo en los que yo lograba dormir. Sin embargo, no descansaba porque los ratos que yo lograba conciliar el sueño eran para tener pesadillas. Una pesadilla que recuerdo mucho es que eran muy vívidas y se relacionaban con el entorno, lo que ocurría. Como te mencioné, yo tenía en el pasillo la luz del foco encendida. Y un día, una noche, este sueño se trató de lo siguiente. Yo veía en aquel tiempo una caricatura que era Los Osos Bernstein, que a lo mejor si eres mexicano la ubicas, una caricatura que salía hace muchos años de una familia de osos, de ositos, los dos hijos osos y mamá y papá oso. Y recuerdo que el hijo oso se sube a un banco en una escena caricaturesca, obviamente. Estaba la pared y había una ventana, estaba todo un floredillo, qué sé yo, y se acerca la mamá para decirle al osito que qué era lo que estaba haciendo. Y el osito le estaba contestando, es que el foco no enciende y necesito cambiarlo porque ahí viene. ¡Pum! Bueno, no te quiero decir cómo me sentí en ese momento. El osito le veía porque incluso cuando se veía en el marco del sueño, los ositos, cuando se veía la cara del osito se le veía la presión, el susto, porque había acercamientos hasta de eso en las escenas de mi imaginación, de mi pesadilla. Necesito cambiarlo y el foco no funcionaba. Entonces el osito se agarraba gritando, no sirve, no funciona el foco. Se acerca el papá oso, intenta con este foco. Lo intenta, lo pone, tampoco funciona.
Y entonces el oso se pone nervioso porque se queda encima del banco. Necesito cambiar el foco porque ahí viene. En ese momento, en la ventana de la imagen que te estoy plasmando, esta imagen caricaturesca, hay una ventana en la parte de atrás de esta caricatura, de la misma casa, en el mismo escenario. Y en esa ventana donde estaba pasando la gente por afuera como si fuera la calle, en ese mismo momento pasa una sombra lentamente. Y el oso pequeño empieza a gritar: ya viene, ya viene, ya viene, por favor, necesito un foco. Acto seguido, de tanto que estaba gritando el oso, yo me despierto sobresaltado. ¿Y qué crees? Que efectivamente la luz del pasillo, el foco se había fundido. Yo me tenía que aguantar hasta que amanecía para poder comprar un foco y cambiarlo, porque no había focos de repuesto, y aunque hubiera, yo no podía interrumpir en las noches el sueño de nadie para poder cambiarlo, y así me tenía que quedar. Cuando esto pasaba, yo me salía de mi cuarto, me quedaba en el pasillo frente a la puerta del patio, para que la luz de la luna me alumbrara, y con eso quedarme solamente con la luz de la luna hasta que amanecía. La costumbre de tener pesadillas también era las escenas constantes de esta película del exorcista, estar viendo las escenas una y otra vez de la niña poseída. Incluso cuando yo estaba despierto, volteaba donde quiera y es ver otra vez la escena, verla como si fuera un holograma, verla una y otra vez era tan desesperante. Pero una pesadilla más bien, que recuerdo muy, muy ampliamente, era la siguiente. Yo estando acostado, como siempre, como lo indicaba mi hábito, mi ritual para poder descansar, esa noche la pesadilla que tuve, la tuve precisamente adentro de mi cuarto. Es decir, yo estaba sentado encima de mi cama, estaban todos los muebles como tal cual estaban en la vida real fuera del sueño. Mi hermano no estaba, pero adentro del cuarto estaban todos mis amiguitos, los de la cuadra, Oscar, otros 3 amigos que no te los he mencionado, y hay otro amigo que éramos todos de la edad, tendríamos 9, 10 años, pequeños todavía. Y hay otro que era amigo mío y era hijo. ¿Recuerdas que te mencioné al señor Nicanor, el de la rifa de los chicles? Pues bien, él se llamaba, no sé, hace años que no sé de él, Enrique. Enrique lo que hace es estar jugando, platicando, brincamos de una cama y otra. Ellos están platicando en un rincón, se mueven a otro, y yo solo me quedo viéndolos. Me quedo arriba de la cama porque estoy consciente todavía de que no puedo bajar los pies debajo de la cama, por lo que ya sabes. En ese momento se oye un estruendo, se escucha un estruendo, y se quedan todos callados. Hay una media, en el cuarto hay como una media luz, no es luz completa, una media luz, y alcanzo a ver todo porque no estaba tan oscuro. Mi amigo Enrique lo que hace: rápido, métanse todos a la cama, debajo de la cama. Yo me quedo volteando de un lado a otro, volteo hacia la ventana, y afuera de la ventana de mi cuarto, la que está pegada a la cabecera de mi cama, ya se había ennegrecido el cielo. Volteo para con mis amigos y ya se estaban alistando metiéndose debajo de la cama. Y Enrique me dice: ¿qué esperas para meterte debajo de la cama? ¡Ahí viene! Y le digo: ¿pero qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo no me quería meter, ya estaba medio despierto del sueño y queriendo estar consciente y no, ya esperándome a no despertarme para saber quién era la persona o lo que iba a venir. Y me menciona un nombre: ya viene Dayaconei. Así me dijo. Me quedé con el nombre grabado, me quedé con el sueño grabado.
acto seguido me intenté meter debajo de la cama, pero como ya sabes, el miedo de lo que había debajo de las camas, me tuve que asomar primero y debajo de las dos camas estaban en una parte uno de mis amigos y en otra parte otros de mis amigos. Yo volteo para ver otra vez a mi amigo Enrique y miro que él se sube al tocador. ¿Recuerdas el tocador que te menciono en el que se desquebraja el espejo? Ok. Él se sube ahí a ese espejo, cruza sus piernas y empieza a rezar. Tiene en sus manos un rosario. Le veo un rosario, empieza a rezar. Entonces yo volteo mi mirada hacia la puerta del patio. Recuerda que de mi cuarto, la salida de mi cuarto da hacia la puerta del patio y la puerta del patio tiene mitad metal y mitad vidrios. Se alcanza a ver el patio y veo que una figura, pero ya luminosa, no es una sombra, es lo que no me checa de esta situación. Una figura luminosa, brillante, viene y se acerca. Entonces Enrique me vuelve a decir, métete a tu cama por favor, debajo, escóndete. Y lo que hago acto seguido es meterme. Me voy hasta atrás, donde estaban mis amigos, me voy hasta atrás, hasta adentro, porque yo sentía en mi cuerpo, en la vida real, que estaba sudando y estaba temblando, pero no quería despertar del sueño para darme cuenta de qué era lo que pasaba, por más aterrado que estaba. Veo entonces que la luminosidad entra al cuarto, pero no le veo ningunos pies, no veo nada, solo una luminosidad que entra. Escucho a mi amigo Enrique que estaba rezando y veo desde enfrente de la cama donde yo estoy oculto en la otra cama a mis otros amigos temblando de miedo totalmente, con sus manos aquí apretadas, iguales de niños que yo. Y acto seguido lo último que recuerdo es que hubo un alarido, un fuerte alarido, y lejos de poderme quedar todavía en el sueño a averiguar qué había pasado, con el alarido despierto, me quito la cobija rápido y estos arranques de las pesadillas que yo llego a tener cuando estoy en la cama venían acompañados del espanto, del terror que me causaba haberme dormido. Era un conjunto de terrores nocturnos que era bastante difícil poder balancear. Y desperté de esa pesadilla, anoté el nombre, de hecho justo en este momento te lo voy a escribir tal cual lo escuché, tal cual lo escribí, y es un nombre que yo he tratado de averiguar de dónde viene, qué es, de si es de algún demonio, una deidad, no sé. Ya busqué en Google, ya busqué en la inteligencia artificial, actualmente que está la inteligencia artificial, en algún libro, en el libro de del exorcismos, vienen los nombres de los demonios. Y ahí lo traté de buscar, pero no tuve suerte. No sé si fue un nombre que me llegó solo por llegarme, no lo sé. Solo recuerdo que se llamaba así, Dayaconei. Después de esta pesadilla y otras más que fui teniendo en el transcurso de algunas noches más, me empezó a pasar algo que, si ya el dolor de piernas era poco, bueno, pues vamos con el siguiente nivel. A mí me empezaba a pasar como una puñalada en el centro del pecho, como un calambre. Yo podría decir en esta edad que era un infarto, pero no me dolía el brazo. Sin embargo, era un dolor que sentía que me atravesaba de aquí hasta justo en el punto de la espalda. Y me dolía mucho, mucho. Y acompañado del dolor de las piernas, tenía que dormir calientito, apretado. Y era del modo en el que lograba medio calmar ese dolor. Los días fueron pasando y no nada más en las noches me daba. El dolor de piernas me daba por las noches, pero este dolor me daba por las mañanas y en las noches y en momentos menos insospechados, porque de estar parado el dolor me doblaba. Este dolor me acompañó en parte de mi escuela preparatoria, todavía como en tercero o cuarto. Entonces pues descartamos que fuera algo como un infarto. Volviendo al punto en mi infancia en el que esto me empieza a pasar, te estoy hablando de
de que yo tenía que calmar ese dolor a través de calor. Y yo decía, yo me levantaba en las noches, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que me duele. Me levantaba de la cama, me ponía a un lado de la puerta y me recargaba y me apretaba. Volteaba a ver a mi hermano, lo quieto que dormía. Y trataba de olvidarme de todo lo demás, de la sombra, del vidrio roto, de los ruidos. Y seguía, continuaba y así me pasaba las noches. Pero hubo una noche en la que se me ocurrió hacer algo para resolver esto. Tras andar recordando las escenas en las que yo veo esta película, yo retomo otra vez cómo están los espacios, quién estaba, dónde estaba cada quien, y recuerdo nuevamente a la mamá de mi amigo Oscar planchando. Y se me ocurre la plancha. Y me acuerdo que en algunas veces te he mencionado que mi mamá normalmente está en el pasillo de la casa planchando. Esa noche me levanto y digo, la plancha. Es decir, en ese momento ya el reloj no era la prioridad, era la plancha, para ese dolor en el pecho. Y yo busqué la plancha a ver dónde la dejaba porque yo no sabía. Y bien, tenía que esperar hasta el día siguiente para poderla buscar adentro de su cuarto. Y sí, efectivamente ahí la encontré. Por un día de esos en los que amanecía y mi mamá no se encontraba o estaba ocupada lejos de su cuarto, encontré que adentro del closet estaba efectivamente la plancha y estaba el burro, el mueble con el que se plancha. Sin embargo, había una situación. Como era después de todo un objeto peligroso, porque si lo encendías pues te quemabas, y pues estábamos muy chiquitos, cuando mi mamá se fue ese día precisamente, yo agarro una silla para abrir el closet del cuarto donde está sus cosas, su ropa. Abro el closet de ella y la plancha estaba arriba. Agarro la silla, me subo, agarro la plancha y vi otras cosas. Yo cuando hacía algo bien o mi mamá estaba de buen humor o mis hermanos querían un dulce, una golosina, yo siempre veía que mi mamá entraba a su cuarto y de ahí sacaba pues dulces. A nosotros nos encantaban unas paletitas que tenían un circulito blanco, no recuerdo cómo se llamaban. Mi mamá nos daban esas paletitas. Y ahí encontré esas paletitas que estaban en el closet arriba, pero también encontré otra cosa más. Había una caja de madera, esas cajas de madera donde metes los puros. Abrí la caja de madera y que encuentro una pistola y balas, entre otras cosas, fotografías, X cosas. Sí me asusté porque yo nunca había visto algo así frente a mí. Estoy midiéndome por la censura. Cerré la cajita y la metí y la dejé donde estaba, porque si mi mamá se daba cuenta y mi papá, no les quiero decir cómo me iba a ir. Ese día yo agarré la plancha y la guardé en mi cuarto, tratando de ver que no fuera un día o un momento en el que mi mamá fuera a planchar, porque ella tenía sus días puestos en orden para hacer ese tipo de labores. Cuando me daba el dolor y probar mi punto de que con la plancha se me iba a quitar, recuerdo que esa noche precisamente yo me acosté encima de mi cama, ya siendo de noche, ya que todos se habían acostado, porque yo tenía que estar esperando ese preciso momento en el que todos estuvieran dormidos. Yo tenía que conectar la plancha, pero mi cama no alcanzaba a donde se conectaba la plancha, yo tenía que estar acostado. Entonces, fijándome debajo de la cama, para ver que no hubiera nadie como siempre, recorrí la cama hasta un conector. Me acosté y me puse la plancha encima, regulando su voltaje. Me di cuenta que el calor sí me estaba quemando, y lo que terminé haciendo es agarrando una sábana y pasándome la plancha encima. En una de esas noches en la que ocurre esto de que me pongo la plancha
encima de una sábana para poder calentarme el pecho, yo ya empezaba a ver que no podía acostarme a un lado con mi hermano en su cama, porque su cama, cuando estaba orinada por él, por el detalle que ya les había platicado, el frío de su orina, pues me calaba en el cuerpo, porque yo, a fin de cuentas, yo ya estaba pues con el cuerpo caliente de la cobija, luego la punzada y luego la plancha. Se volvía tan complicado, y lo que hice fue emergentemente solucionarlo de este modo. Yo lo que hacía era ya no dormir en ese cuarto, ya no en la cama de mi hermano tampoco, y lo que me puse a hacer es acostarme debajo de la cama de mis hermanas, en el otro cuarto. Dentro de mi cabeza lo que pasaba era, si yo me oculto aquí, él no me va a poder ver. Yo ya me refería a la entidad como un él, como que efectivamente él, ya dando por hecho que efectivamente él se aparecía en las noches, o él iba en las noches, al punto que decía, él no me va a ver aquí abajo. En mi inocencia, en mi cabeza, así yo lo pensaba. Una de estas noches en las que me oculto debajo de la cama de mi hermana, teniendo ya mi cobija tapado, porque ahí también tenía que hacer mi ritual. Afortunadamente ahí en ese cuarto entraba también algo de luz del pasillo, pero ahí no me daba tanto miedo porque me sentía seguro de que no me iba a ver. Me dormía, cerraba los ojos, medianamente lograba descansar. Creo que fue uno de los puntos en los que ya logro conciliar un poco más el sueño. Pero una de esas noches, mi mamá, sin que yo la oyera, entra al cuarto de mi hermana. Yo no me había dado cuenta, se oyen los pasos, pero al darme cuenta de que se oían los pasos, pero no de que era ella, imagínate el terror que me empezó a dar. Pensé que era precisamente la presencia, el innombrable. Se queda caminando, y entonces hubo un momento en el que abro los ojos y volteo con el temor de ver, y veo las piernas los pies de mi mamá con sus sandalias, y oigo mi nombre: Armando, ¿dónde estás? En ese momento yo no contesto por la inseguridad de que quién era. Vuelve a hablar mi mamá. Y entonces, cuando me vuelve a hablar por segunda vez, salgo, mamá, salgo de debajo de la cama. Mi mamá me ve y se asusta, se espanta totalmente porque yo salgo de repente, y me grita, ¡ay, Armando! Se agarra las sienes, se va sollozando y se va llorando en pleno pasillo. Yo ya no veo que regresa mi mamá, y me quedo otra vez de brazos cruzados, tratando de entender qué había pasado. Yo no entendía cuál era el temor de ella, o si el temor de ella era el mismo que el mío. Pero yo sé que sí tenía también miedo de algo que ocurría ahí en la casa. Parece increíble la gran cantidad de cosas que pasan en la noche. Yo como niño tuve que crecer, madurar mentalmente con respecto a esto, a enfrentarme a cosas que no tenía por qué enfrentarme estando de niño. Y empecé a enfrentarme a las situaciones que les ocurren a los adultos. Yo pude escuchar una de esas noches, la primera noche, cuando ya muy entrada la madrugada, no sabía qué hora era porque, recuerda, no tenía reloj, pero yo sabía que era noche porque mi mamá se acostaba hasta la 1:30, 2, esperando a mi papá, pero apagaba la tele cuando ya no podía esperar más. Y ahí era cuando me daba cuenta que ya pasaba de la hora en la que él tenía que llegar. Una de esas noches en las que estoy en vela, no sé si planchando mi pecho, no sé si estirándome mis piernas para que no me duelan, no sé si recargado en la pared, volteando de un lado a otro, tratando de escuchar ruidos de cucarachas. No sé qué parte de esas noches sería, pero una particular, escucho que llega mi papá. Llega, apaga su camioneta, entra a la casa y empiezan a discutir mis padres. Pero una discusión fuerte, y hubo un momento en el que empiezan
a ver manoteos. Lo oigo porque se alcanza a apreciar. Mi mamá lo corre de la casa y mi mamá se queda llorando. Lo corre de la casa y él se va y yo la escucho llorar. Era de esas pocas veces que yo de noche la escuchaba llorar por alguna discusión con mi papá, porque yo nunca los había escuchado discutir. Pero hubo una noche más en la que yo la escucho llorar. Esta noche particular fue tremenda porque yo tengo estos sueños, estas pesadillas, y de repente me despierto. No recuerdo qué sueño era, no puedo recordar qué pesadilla era o en qué consistía, pero recuerdo que me desperté y escucho a mi mamá sollozando, llorando. Pero no escucho a mi papá, como la primera vez que te menciono que discutieron. Me levanto al filo de la cama y me salto para caer alejado de la parte baja de la cama. Y entonces me voy acercando despacio, dejo mi cobija, porque pues es mamá, ¿sí? No necesito la cobija porque está ella ahí cuidando. Entonces me voy asomando, no oía la televisión. Mamá, le grito. Y me dice mi mamá, vete para allá, hijo, quédate allá. Y yo no obedezco porque yo la sigo oyendo llorar, pero un llorido como si de defensa. Me voy acercando, mamá, sigo caminando y acuérdate que yo me ponía las manos aquí, pero esa noche particular, esa madrugada en particular, yo la veo desde el pasillo en el sillón llorando, con los pies recogidos y las manos abrazando su pecho, así como yo llegué a estar. Y esa noche, cuando yo llego al nivel de la cocina, oigo que alguien camina hacia mí. Yo veo a mi mamá que sigue llorando. Yo oigo un ruido desde dentro de la cocina. Yo, sin tener mis manos aquí, volteo y era una sombra. Salía una sombra. Y me dice la sombra, yo me quedo con los ojos abiertos. Y me dice el personaje, la sombra, lo que se ve ahí, porque no vi la cara, estaba oscuro. Y lo único que alumbraba era la luz del pasillo en dirección hacia la sala. Y yo le pregunto a la sombra, ¿quién es? Asustado. Y la sombra me dice, o el señor, porque ya me doy cuenta que era una persona, me dice, ¿qué haces aquí? Vete para allá. Pero no era una voz que yo reconocía. Entonces lo que hago, acto seguido, volteo a ver a mi mamá, vete hijo, vete por favor. Me voy, me regreso al cuarto. Me acuesto otra vez a mi cama, ya me vuelvo a tapar tratando de escuchar qué estaba pasando. Veo que, escucho que hay unas palabras entre ellos. Mi mamá sigue llorando. Y de repente veo que escucho que mi mamá se viene corriendo desde la sala hasta mi cuarto. Yo asustado porque no sabía si era ella o qué estaba pasando. Llega mi mamá y se acuesta a un lado de mi cama. Y yo ahí le digo, ¿qué tienes, mamá? Mis hermanos no se levantaron para nada. Mi mamá me toca la pierna y me toca la cabeza. Nada, hijo, todo está bien. No pasa nada. Mi mamá sigue llorando y hasta ahí es todo lo que recuerdo. Lo que recuerdo enseguida es que al día siguiente mis papás estaban discutiendo. Había una grabadora en la sala, una grabadora a un lado de la televisión, una grabadora de esas de cassette. Y por lo que yo me pude dar cuenta en ese momento era que alguien se había metido a la casa, un ladrón se había metido a la casa. Se robó algunas cosas, no le hizo nada a mi mamá, porque me escuchó, me vio a mí la persona, por lo que logré entender en ese tiempo. El ladrón se vuelve a escurrir, se metió justamente por donde está el patio del aljibe, y tal cual entró, tal cual se fue de la casa. La razón por la que estaban discutiendo mis papás
no la podía entender, pero con los años, ya en una edad más centrada, me di cuenta o me enteré que la persona que había entrado precisamente a robar era contratada por mi papá. Mi mamá, al ignorar este trato, esta situación, esto que se dio en la casa, como principal culpable mi papá, sigue con él, siguieron juntos. Pasan los días, las semanas, y mi mamá, en un intento de poder sacar adelante a la familia también con dinero, pudiendo hacer algo, porque mi mamá no trabajaba, mi papá no se lo permitía. Mi mamá se mete a estudiar escuela de corte y confección. Se mete a estudiar escuela de corte y confección en un horario en el que pues todos como hermanos ya estábamos en la casa. Cuando íbamos a la escuela era por las mañanas. Ya por la tarde pues teníamos que estar en la casa. Y ella iba lunes, miércoles y viernes. Lo cual quería decir que yo pues ya no podía salir con mis amigos. De hecho, ninguno de mis hermanos. Porque ellos también salían con sus amigas, que eran las hermanas de mis amigos, precisamente de mis amigos pequeñitos, pues todos igual, a las mismas edades. Empieza a pasar que mi mamá se ve en la necesidad de dejarnos, pero con un afán de no dejarnos encerrados, nos deja en la casa, libres, sueltos, para poder ver la tele. Lo cierto es de que yo no me la pasaba tan mal. Estaba tranquilo, no necesitaba salir, estaban mis hermanos, estaba la televisión, y en aquellos tiempos salía la caricatura de Remy, las de Candy. A mí no me gustaba mucho la caricatura de Candy, a mi mamá le encantaba, y ya con los años me gustó esa caricatura simplemente por hilarlo con el recuerdo de ella, de mi mamá. Yo veía otras caricaturas como la de Voltron, si son de México a lo mejor la reconocen, otras más. Veíamos esas caricaturas, pero éramos muy traviesos, yo sobre todo. Y hubo una situación en la que mis hermanos encuentran las paletas en el closet. Yo estaba sentado en el sillón viendo las caricaturas y veo que mi hermano, más de los pequeños, abre la puerta y señala: mira, ahí están las paletas. Yo me sorprendo porque acuérdate que ahí estaba la caja con el arma y las balas. Yo me vengo dando cuenta que ya están por agarrar las paletas cuando ya tenían una silla arrimada para agarrarla. Me doy cuenta, me acerco y los bajo. Les digo: no, aquí no quiero. Y en un afán de que no agarraran nada, porque era peligroso por el arma que estaba ahí, yo los quité. Empezamos a pelear. Y pues yo, al ser el más grande, pues siempre los golpeaba más fuerte. Los jalaba de la oreja, o les pegaban en el brazo, de puño cerrado les pegaban el brazo, ellos a mí, etcétera. Y total, se agarraban llorando. Pero ellos no conformes con esto de pelearnos, cuando llegaba mi mamá le decían, y esto fue muy recurrente, unas 2 o 3 veces. Yo en mi afán de que no agarraran esas paletas, y ellos en querer agarrarlas, y yo en no querer que se dieran cuenta que había un arma ahí porque podía ser peligroso, pero también con el apuro de que mi mamá se diera cuenta de que yo no quería que se arrimaran ahí porque estaba esa caja, y porque yo sabía, porque si no, imagínate cómo me iba a ir. Entonces no sabía cómo hacerlo. Cuando llegaba mi mamá y mis hermanos me acusaban con ella, llegaba mi mamá, en cuanto oía que mis hermanos estaban llorando, ella ya sabía que tenía que ir al closet, abrirlo y agarrar el fajo. Yo ya sabía esa rutina. Cuando ella entraba, yo trataba de estar primero que mis hermanos para explicarle las razones, o calmarla o aquietarla, pero en cuanto ella oía a uno de mis hermanos llorar,
inmediatamente era ir por el fajo y darme una tunda. Tras el hecho de que mi mamá tenía que ir a estudiar corte y confección, y tras el problema de que no nos podía dejar solos en la casa por los problemas de que nos peleábamos mis hermanos y yo, lo que hizo fue tomar una decisión que fue muy difícil para mí porque fue otro espanto que me llevé. En los 2 cuartos, en el que era mío y en el que era de mis hermanas, pues nos encerró. A todos mis hermanos los encerró en el cuarto de un lado y a mí solo me encerró en el cuarto, pues justamente el cuarto mío. Nos encerró con pasador, con llave. Yo me puse muy triste, muy nervioso. Le supliqué, le lloré, le dije que por favor no me encerrara, porque sus clases eran por la tarde noche, y era pasar ahí encerrado todo el rato. Recuerdo que en mi intento para no sentirme solo, me subía a la cama. Recuerden que mi cama está pegada a la ventana que da al patio abandonado, al que yo llamaba patio abandonado. Y yo les decía a mis hermanos que se fueran a jugar al cuarto que estaba hasta el fondo, que daba hacia el patio abandonado. Y bueno, pues con un propósito de no quedarme solo, con el propósito de estar viendo ahí que estaban platicando, diciendo, jugando, y no sentirme solo y sentirme acompañado, yo les pedía, no se muevan de ahí, y yo les sacaba plática, pero como ya entraba la noche, yo veía que poco a poco les daba flojera y sueño y ganas de dormirse. Yo desde la esquina diciéndoles, no, por favor, no se duerman, con la ventana abierta hacia al patio, diciéndoles, no, por favor, y los barrotes de la ventana, por favor, no se vayan, sigan platicando, sigan jugando, yo voy a estar aquí, por favor. Y yo les prometía que les iba a regalar mis juguetes, o les iba a comprar un chocolate, qué sé yo. Y había veces la gran cantidad de veces, que les ganaba el sueño, y como ese cuarto no tenía camas, no, era un cuarto de tiliches que incluso el piso estaba de tierra, no lo arreglaban, no sé por qué. Mis hermanos se devolvían al cuarto al que daba enfrente de mí, y pues ni modo, ya entrado la noche ya, pues yo tenía que cerrar la ventana porque pues ya estando yo solo me daba mucho miedo. Me bajaba de la cama y para no sentirme solo, para sentirme aislado de ese cuarto, lo que hacía era taparme, totalmente taparme, acercarme ahí a la puerta, y ves que en las puertas, en la parte de abajo, pues se alcanza a ver pues lo de abajo, pues, en la hendidura. Me quedaba pegado ahí, amigos. Me quedaba pegado en la hendidura, ponía mis manos aquí para aislar todo lo que me rodeaba del cuarto y poder ver solo el exterior. Poder ver desde mi puerta hasta la otra puerta por abajo de la hendidura del cuarto de mis hermanos, sus pasos, escuchar lo que platicaban, lo que hablaban para no sentirme tan solo. Eso pasó varias noches. Pero dejó de pasar cuando sucedió esto. Una noche de estas en las que mi mamá se va a la escuela, porque llegaba muy noche, me acuerdo que salía a las 9:30 de la noche, y pues de ahí en lo que hacía su trayecto de regreso, porque no era tan cerca donde estaba su escuela. Esa noche, peculiarmente que te estoy hablando, yo no había hecho la tarea. Yo dije, bueno, pues la hago más tarde. Y en vez de ponerme debajo de la hendidura de la puerta con mi cobija y mis manos así para escuchar a mis hermanos, y yo me ponía también en esa posición, justo en esa posición acurrucado debajo de la puerta, porque cuando llegaba mi mamá, si yo me quedaba dormido,
Mi mamá al momento de abrir la puerta, pues ya con mis manos aquí y yo pegado en la puerta, pues ya no me pegaba en la cara. Ya, ya abría la puerta y yo me daba cuenta que ella llegaba porque me despertaba y cosa que me daba mucha alegría de que por fin llegaba y ya cenábamos, estábamos ahí un rato y bueno, enseguida pues tenía que volver al cuarto para dormir y otra vez enfrentarme a lo que pasaba en las noches, ¿no? Pero bueno, al menos ese tramo, ese fragmento de alegría, ahí estaba, esa espera, esa ansia. Esa noche peculiar que te digo, yo tenía que hacer la tarea. Agarro mi libro, mi mochila, yo habitualmente la ponía en un mueblecito que estaba a un lado de mi, de mi cama. Me sentaba a un lado de la cama, despegado de la cobija y con la cortina que pues me hacía no que nada se viera, sí, porque pues ya en la noche tenía yo que apagar la luz para poder ver afuera del patio, pero ya con la luz encendida no se podía ver nada. Bueno, pues así estaba cómodo, dentro de lo que cabe. Pegado a la pared, recargado, en esa pared donde se oyó esa vibración que te conté en el primer relato, estaba yo leyendo un libro y tenía que hacer unas anotaciones. Una tarea, no recuerdo qué tarea. En esos tiempos, cuando mi mamá se iba, nosotros le pedíamos que dejara la televisión de la sala para oír algún ruido. Yo, principalmente yo, mis hermanos no, a ellos no les importaba, porque dentro del cuarto de con ellos había una televisión. Eh, yo para poder oír ese ruido de esa televisión le pedía que dejara encendida esa televisión y para escucharla hasta mi cuarto. Esa noche no la dejó encendida, ni modo, ningún ruido, la casa callada, todo en silencio. Me, me levanté para ir a mi cajón, donde está el espejo roto. Recuerdo que abrí el cajón y agarré era como una mantita, ¿sí? Que yo usaba para ponerme en el pecho. Y me la tenía que poner porque con el frío sentía yo ese dolor. No era como con las piernas, porque hiciera frío o calor, yo sentía igualmente el dolor, pero con el pecho era diferente. Me lo ponía por dentro de la camisa para que me guardara el calor. Y bueno, así estaba, ¿no? En eso, estaba, en esos movimientos de sacar la cobija estaba, cuando de repente, volteado yo hacia el espejo, oigo un ruido, un rasquido. Te conté que yo normalmente escuchaba rasquidos de las cucarachas cuando estaban dentro de los muebles, pero este era un rasquido diferente. Cuando escuchas un rasquido de una cucaracha era o pero este no, este fue como un rasguñar. Volteo hacia el espejo, no vi nada. Volteo hacia atrás de mí para ver el resto del cuarto. Todo estaba en silencio. Me voy pegando un poco más a la puerta, a la esquina, para desde la esquina poder visualizar todo. Y en ese momento, de donde yo te explico que dejé la mochila para yo agarrar mis libros, la mochila de repente se cae. Es como si hubiera sido un ventarrón. Este ventarrón salió de la esquina que estaba hacia un lado el otro extremo, al otro lado de conmigo. Sale de la nada el ventarrón, tumba a mi mochila, el ventarrón se va, llega al otro extremo, mueve las cortinas que dan hacia el patio. Llega y se impacta dentro del closet. El closet me queda enfrente de mí, pero no puedo verlo. Yo solo puedo ver de soslayo, por así decirlo, porque estoy en el filo de la pared y el closet está pegado a la pared. Me quedo pasmado, me quedo quieto
esperando a ver qué sucede, y en eso oigo que una de las puertas deslizables se mueve. Se escucha que dentro de la ropa que está colgada se mueve algo. No, no alcanzo a apreciar nada más que un golpe seco en la puerta, en la puerta del closet. Acto seguido ya me altero, y entonces, como yo estaba a un lado de la puerta del cuarto, agarro la chapa que era de manija, no era de picaporte, que era de manija, de esas largas. Empiezo a jalar, y yo no sé cómo estuvo mi desesperación, mi miedo, mis nervios, que de un sentón, de un jalón, logro romper la chapa. La chapa cayó, definitivamente cayó. Yo gritando, llorando, logro salirme, y la chapa, pues, colgando, se abre. Como no te puedo explicar cómo a mi edad era. Yo creo debe de haber sido tanta la desesperación que logré romper esa chapa. Se abre la puerta, salgo del cuarto, y con todo y eso mis hermanos no me escuchan, siguen dormidos. Nunca pude entender esa posibilidad de ellos de poder mantener el sueño con tanto ruido. Salgo del cuarto, me voy, el resto de la casa está a oscuras. Únicamente está el foco del pasillo encendido. Salgo, llego al punto en donde ya estoy en la sala, pero recuerda que yo tengo que mantenerme así para no voltear para ver las sombras. Llego hacia donde está la televisión, efectivamente estaba apagada. Trato de encender todas las luces. Enciendo la televisión para escuchar ruido. Abro la puerta de la calle para poder escapar, y ahí me quedo quieto a un lado de la puerta de la calle esperando a que llegue mi mamá. Llega mi mamá, y ella llega asustada, me ve parado, se sorprende porque se supone que yo debería de estar encerrado. Ve la puerta abierta de la calle, ve todas las luces encendidas, ve el televisor a todo lo que da en volumen. Mis hermanos para entonces no se despiertan todavía. Cuando llego me ve llorando. Yo estaba tranquilo, pero cuando la veo la rompo en llanto. Le explico, le suplico, le ruego. Me puse de rodillas en la cochera. Le dije lo que había pasado. Le agarro su mano. Mira, mamá, ven. Atravesamos el pasillo. Abro la puerta del cuarto y le digo: mamá, tienes que creerme, mira, pasó esto. Salió de ahí. Mi mochila todavía estaba tirada en el piso. Las cortinas, que se suponía que estaban atoradas junto con la misma cama y la cabecera, estaban abiertas, estaban jaladas, de hecho. Y le expliqué lo que había ocurrido en el closet. Ahí en el closet pude deducir que una de las puertas estaba recorrida porque pues una estaba deslizada. La ropa se veía normal, ahí sí no vi ningún cambio. Pero yo insistí, le dije que había algo ahí. Mi mamá se queda callada. Acto seguido ya salimos del cuarto. Ella apaga la luz de mi cuarto, abre la puerta de donde están mis hermanos, y justo cuando entra mi mamá, pues ellos despiertan. A pesar de todo el ruido que acompañó todo este suceso, apenas se despiertan. Mi mamá les llama a cenar, nos lleva a todos al comedor a cenar. Sigue pasando el rato, terminamos, se van a dormir todos, y yo con el miedo de tener que volver a entrar al cuarto, les suplico por favor que no me lo haga, no me obligue. No sabía qué otra cosa hacer, no sabía qué podía hacer o dónde me podía mandar, pero de momento era lo que yo le estaba suplicando. Recuerdo que mi mamá apaga la televisión, se sienta en el sillón, en el más grande, y me dice: ven, siéntate aquí. Cuando estoy sentado con ella, ella me dice: hijo, tienes que entender que lo que pasó en la película
no existe, son actores, son personas que se maquillan. Los muñecos o las muñecas que se mueven son robots. Ella utilizó la palabra ficción, yo no sabía que era ficción, la palabra ficción. Y me dice, tienes que entender que no existe. ¿Por qué tienes tanto miedo? Ella todavía pensando que era por miedo lo que yo estaba pasando. Es decir, no me creyó lo que sucedió, lo que le expliqué. Afortunadamente no me regañó, no me castigó. Acto seguido, yo le suplico, mamá, ya no quiero que mi cama esté pegada a la ventana. Lo que hace ella es, pues sí, acceder. Afortunadamente accedió. El espejo lo movieron en el lugar donde estaba mi cama y la cama la movieron justo en el lugar en donde pues estaba el espejo antes. Es decir, quedamos aquí, mi hermano acá y yo aquí. La pared. La ventana queda de este lado, enfrente de mí, algo alejada. Me sirve de alivio, el espejo queda de frente, dando el reflejo hacia el closet. Bueno, era lo más que podía aspirar porque pues, no podía pedir que me cambiaran de cuarto, al menos no era factible o no era posible, no sé. Pero bueno, esa solución ocurrió. En ese momento que yo le pido, también le digo que ya no me deje encerrado. Afortunadamente también accede. Mi mamá hace el trato conmigo de llevarme a la escuela, allá donde estudia, de hacerle compañía, ir y venir. Y bueno, afortunadamente parecía que todo estaba resuelto, pero no. Las cosas a partir de ahí tuvieron otro matiz y pues empeoraron. Llegó el día siguiente, las 5 de la tarde, un horario que yo quería mucho porque era justo la hora en la que yo salía a jugar con mis amigos y se volvió la hora más detestada por mí. Esa hora era la que nos encerraba mi mamá, pero a partir de que había hecho el trato, las 5 de la tarde era la hora en la que se salía de la casa para irse a la escuela porque su horario de entrada era a las 6. De las 6 hasta la hora que pues se salía. Ese día salimos. Recuerdo que yo llevaba un monito, un mono como de este tamaño, algo así de grande. Era un Birdman, un mono con alas, que incluso hay una caricatura, un Birdman, hombre pájaro. Y ese monito era un monito de plástico que le quitabas la cabeza y pues era desarticulable. Yo lo llevaba cargando porque era mi caricatura favorita. Nos fuimos a la escuela, pero ella no me podía pasar al salón. La escuela era una escuela como una secundaria, era grande, tenía varios salones. Estaba por la colonia del Fresno, aquí en Guadalajara. Los que son de Guadalajara la han de conocer. No sé si era una escuela de arte y confección por parte de alguna institución o era ahí una escuela formal, no sé, pero ahí daban esa clase a la que iba mi mamá. Recuerdo también que al fondo había una piscina grande, una piscina amplia, grande, al fondo. Los salones estaban al principio. Mi mamá no me podía cuidar al momento que estábamos ahí y el trato era que pues yo tenía que quedarme ahí en la escuela a cambio de no quedarme encerrado. Y bueno, a fin de cuentas pues así pasó. Llegamos a la escuela y pues empezó mi peripecia ahí. Yo como niño curioso empiezo a ver las zonas, los salones, los jardines. No había ningún problema, los maestros no decían nada porque pues un niño jugando, ¿qué puede pasar? En una de esas, antes de que yo me quede solo al estudio de todo el espacio que estaba ahí, mi mamá me advierte que no quería que me acercara a la piscina, que porque se iba a enojar mucho. Yo le digo que no,
no va a pasar nada. Y entonces ya entrado un poquito más el atardecer, ya estaba haciendo algo de frío. Recuerdo que me voy acercando. La piscina, se le veía el humo de lo caliente que estaba el agua, y se veía el humo porque en el piso, en el firme de cemento donde estaba el filo para sentarse en la piscina, había unas lámparas que alumbraban. Todavía estaba un poquito de luz del atardecer. Recuerdo que llevaba mi monito cargando. Me quedo sentado alejado un poco de la piscina. Todo estaba en silencio. El frío estaba un poco más fuerte. Y de un momento a otro, yo volteo hacia mi izquierda. Recuerdo bien que era mi izquierda, porque era del lado contrario donde yo tenía mi mono cargando, y veo a un señor sentado, un señor muy peculiar. El señor tenía una playera como gastada, de esas de como para dormir, con un bolsillo. El señor era canoso, tenía bigotes largos, descuidados, tenía sobrepeso el señor, y tenía sus manos recargadas sobre sus piernas, sus pies, sus piernas. Y algo que me aquietaba de él, que me asustaba de eso que estaba viendo, era que él me estaba mirando, pero no me estaba mirando con la cabeza volteada, me estaba mirando solamente con sus ojos, estirando sus ojos hasta lo más posible. Yo veía su mirada, sus ojos estaban como una persona que pasa muchas noches sin dormir. Yo sigo volteando. Y entonces, en uno de esos momentos, yo ya me iba a levantar para irme. Y al alejarme, porque estaba de todos modos un poco cerca de este señor, que ni siquiera lo escuché llegar, me voy arrimando a la piscina, como diciendo, bueno, pues ya me voy. Antes de irme, cuando ya estaba un poco alejado, toco con mi mano izquierda, porque aquí tenía mi monito, que el agua estaba caliente. Y entonces de repente escucho al señor que me dice, está caliente el agua, ¿verdad? Deberías de untártela en el cuerpo para que se te quite el frío, porque está haciendo frío. Pero cuando yo lo volteo a ver, sigue su mirada torcida hacia mí, pero la cara mirando hacia el frente. Debo de decir que era una mirada muy inquietante. Yo volteo, le digo unas palabras, no recuerdo qué, y entonces agarro un chorrito de agua con mi mano y me lo tallo en la piel, en el brazo donde llevaba cargado mi mono. Y entonces volteo para decirle al señor, sí es cierto, está calientita. Y entonces, ves que te platiqué esa espantosa, ese dolor, esa punzada que yo sentía aquí que se calmaba con el calor. Yo decía, ya sé, voy a agarrar agua caliente de esta para la punzada que me da en el pecho. A mi monito, el que llevaba, le quito la cabeza. Por dentro ese mono, pues era un mono que estaba hueco, estaba vacío, pero no un muñeco grandecito. Agarro el muñeco, la cabeza del muñeco con mi mano izquierda y con la derecha meto al mono, lo hundo en el agua para que se llene de esa agua calientita. En eso que estoy haciendo, lo de meter el mono a la piscina, oigo un grito. Volteo a ver para con el señor pues ya no estaba. Volteo a ver para ver de dónde venía el grito y de frente hacia mí, por donde están los salones, la entrada de la escuela, oigo un grito que dice, hijo, quítate de ahí, ven, hazte para allá. Entonces yo saco mi monito, lo dejo así sin ponerle la cabeza, me asusto
porque ya no veo al señor y me grita el otro señor, me asusto y no sé para dónde me duerme. El señor viene hasta donde estoy yo, se acerca hacia mí y me lleva del brazo de nuevo, de la mano donde llevaba cargado el muñeco, como en un acto de como de reproche, jalándome, vente para acá. Y pues bueno, nos arrimamos a los salones. Cuando me lleva del brazo la persona que por lo que entendí era el trabajador de ahí, yo sigo volteando hacia atrás, hacia los árboles, para tratar de ver al señor que estaba ahí, pero ya no lo vi. Y todavía del tramo de la piscina hacia donde estaba la entrada de la escuela o la rectoría, por así decirlo, seguía buscándolo, pero ya no lo vi. En ese momento, cuando ya estábamos por llegar, alguien, una señora, que por lo que entiendo era la directora del plantel, me pregunta, le pregunta al señor que qué era lo que estaba pasando. Él le dice que pues yo estaba jugando. Y la directora, la señora, me pregunta que quién era mi mamá. No voy a mencionar su nombre, le mencioné el nombre a ella y le dije que era del curso de corte y confección. Ella se dispone a ir por ella a hablarle. Yo estaba muy asustado, primera por lo de que el señor me estaba regañando, segunda por lo de el señor que ya no lo veía, y tercera porque mi mamá en cuanto me viera así me iba a ir. Pero todo se olvidó, todo se pasó, todo se fue a un segundo grado cuando sucede lo siguiente. La presencia o el señor, que ahora le llamo presencia porque ya puedo decir que era una presencia, el señor cuando estaba sentado ahí viéndome, además de tener su mirada ahí, tenía una reacción así, de moverse, pero de mover todo el cuerpo, no hacía ningún ruido. Esa era una reacción muy peculiar que yo no le tomé tanta importancia. Cuando yo estaba con el señor, el que me llevaba del brazo, se fue la directora. En eso aparece a escena otra persona y le dice, ¿qué pasó? Pues es que este niño estaba jugando ahí en la alberca y estaba solo. Y le digo, no, yo no estaba solo, estaba un señor ahí, estaba cuidándome. Yo diciendo que estaba cuidándome pues para no echarme de cabeza solo. El señor estaba sentado y ni me tomaba en cuenta. En ese momento el señor le dice, ¿cómo era el señor, hijo? Porque cuando tú volteabas del lugar a donde estaba hacia la piscina, pues ya estaba entrada como de la noche, ya era como que estaba bien oscurecido. Cosa curiosa porque cuando yo estaba ahí, y eso te estoy hablando unos minutos que pudieron haber sucedido en el transcurso todavía lograba percibir algo de luz del atardecer. No sé qué pasaría, pero ya cuando estaba de aquel extremo ya se veía bastante oscuro. La única luz que había era la luz que te menciono de las farolas. Y entonces yo le menciono al señor, no, pues era un señor que tenía sobrepeso, tenía poquito pelo, el bigote, era gordito, la playera, qué sé yo, los detalles que al momento se me ocurrieron. Yo seguía con mi Berman aquí, la cabeza apretando por el miedo de que mi mamá ya se aproximaba. Cuando le digo esto al señor, el señor le pregunta al otro, le dice, ¿no será Hipo? ¿Cuál Hipo? ¿Hipólito? No, 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 así le decían. ¿A quién? A don Juan. ¿Por qué le decían así? No se llamaba Hipólito, se llamaba Juan. ¿Por qué le decían así? Porque el señor tenía un arranque de hipo y todo el tiempo estaba así. Yo estaba ahí parado, viéndole, como cuando ves la cara, ves a alguien hablar, pero no escuchas lo que está diciendo. Me quedé en blanco después de haber escuchado esa aseveración. Y se volvió peor, porque cuando ya llega mi mamá, yo con mi mono aquí, me llega mi mamá y, ay, no, qué pena. Voltea al señor y le dice, es que el niño estaba jugando en la alberca, señora. Se me queda viendo a mi mamá como me las vas a pagar. Y entonces se quedan platicando con mi mamá. Mi mamá me dice, espérame allá.
Yo me arrimo hacia un árbol porque mi monito todavía tenía agua. Le estaba escurriendo y me estaba escurriendo algo de agua en la ropa. Entonces me arrimo al árbol y pues ni modo, el agua pues ya no estaba caliente. Empiezo a tirar el agua en el árbol para ponerle la cabeza a mi monito. Y entonces, después de todo, pues no era una distancia larga, y empiezan a decir, es que sabes que ese señor, su hijo dice que vio a este señor, pero este señor lo mataron. ¿Cómo que lo mataron?, contesta mi mamá. Yo hacía como que no escuchaba, yo seguía volteando viendo al mono, viéndolo sin ver. Entonces el otro señor corrige a este y le dice, no, no lo mataron. Su hijo falleció y a él le dio un infarto. Y aquí el detalle es que el hijo no es que hubiera fallecido, lo mataron al hijo. Y el padre, que es al señor al que yo vi, se dio cuenta. Cuando le dan la noticia, parece que le dio un infarto. No sé qué sucedió con el señor, no supe más detalles. Todo lo que supe después es que después de ponerle la cabeza a mi monito, mi mamá escucha eso. Yo me quedo pensando en cómo me va a ir ahora. Mi mamá termina de platicar con estos señores y uno de ellos le dice, ya si va a traer a su hijo nada más, encárguenoslo a nosotros o déjelo sentado ahí que no se mueva. No, no se preocupe, está bien señor, gracias. Mi mamá me dice que me espere ahí, va por sus cosas de corte y confección. Ella cuando iba a la clase llevaba una regla grande, unos pedazos de hilo, una bolsa con medidas. Recuerdo que llevaba unas hojas de papel y muchos alfileres. Y bueno, fue por ese material. Me quedé unos 5 minutos esperando, yo en una esquina y ellos platicando. Sale mi mamá y me dice, vámonos hijo. Nos fuimos y esa noche acabó ahí. Bien, querida comunidad, llegamos al final del video del día de hoy. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí escuchándome todo este ratote en este final que, bueno, de momento en esa edad pues, no sabía de qué se trataba, pero ya ahora que estoy en una edad más consciente, entiendo bien de lo que pudo haber sucedido. Y bueno, ya en lo sucesivo, en los videos posteriores, ya irás atando un poquito más de cabos en las situaciones que aparentemente hayan quedado sin respuesta, sin resolver o con dudas. Te agradezco mucho que hayas estado viendo este video y también te agradeceré si me regalas tu like, tu suscripción si no estás suscrito en este canal, por favor, y si tienes oportunidad date una vuelta en mi canal principal obsesionado con el terror. Y también te agradeceré que por favor ahí me comentes tus vivencias, qué te está pareciendo, si te pasó algo igual, qué te dio más miedo o qué te daría más miedo. Y bien, muchas gracias de nuevo, gracias por acompañarme en este video. Te espero en un relato más de esta sección llamada Story Time en este canal Aterrados en la Noche.